Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angeli y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar acerca de la unidad problema número 7 del área de injuria de la Facultad de Ciencias Médicas. El siguiente caso clínico trata sobre un alumno avanzado de la carrera de medicina que es invitado a dar una charla a estudiantes en un colegio secundario próximos a realizar su viaje a Bariloche. En la preparación de la misma se pregunta qué temas abordar frente a este grupo de adolescentes. Esta es una presentación, un caso clínico con un amplio abanico de posibilidades como para poder abarcar un determinado tema, pero habitualmente lo que hace hincapié en este punto es acerca de la promoción y prevención de diferentes cuadros o situaciones que pueden presentarse en, por ejemplo, un viaje a Bariloche. Típicamente se suele asociar esta UP con lo que serían las enfermedades de transmisión sexual por todo lo que implica el viaje a Bariloche y los rumores y las leyendas y todo lo que se hace y los mitos alrededor de este viaje tan conocido y popular, más que nada en lo que sería nuestro país. Tenemos diferentes enfermedades que podemos encontrar en lo que sería las catalogadas como enfermedades de transmisión sexual, pero vamos a hacer hincapié precisamente en aquellas que son de origen más que nada bacteriano por el hecho de que hay algunas que merecen un capítulo y incluso un libro aparte, como es por ejemplo el HIV. Si hablamos un poco de lo que sería la gonorrea, sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual producida por la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo. Fíjense, acá tenemos una imagen de cómo se vería al microscopio. La infección más frecuente por parte de esta enfermedad es a nivel del aparato urinario. La gonorrea no solamente afecta lo que sería la porción urinaria, sino que puede haber afecciones sobre la región faríngea, sobre articulaciones, sobre la región del recto. Hay diferentes, locaciones donde puede asentar esta bacteria, pero la más frecuente es a nivel del aparato urinario. También se la conoce como blenorragia, como uno de sus antiguos nombres. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En los varones puede presentarse con disuria y secreción purulenta uretral, aunque puede ser asintomático en el 25% de los casos. Por el contrario, en las mujeres es más frecuente el cuadro asintomático, aunque puede presentar disuria y dolor en hipogastrio con cervix eritematoso, friable, doloroso y con secreción mucopurulenta, pudiendo desembocar también en lo que sería una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cómo se realiza el diagnóstico por una infección con gonorrea? Rara vez se utilizan los exámenes diagnósticos, puesto que es más sencillo hacer un tratamiento empírico dada la gran sensibilidad que tiene esta bacteria. Es por eso que el diagnóstico en sí es muy poco utilizado, por lo menos en nuestro medio. También es una cuestión de ahorrar recursos. Obviamente que si nosotros realizamos, un diagnóstico, lo que se realiza más que nada es la coloración del gram del frotis, ¿sí? Esto es un elemento muy útil a la hora de realizar el diagnóstico de gonorrea. También se puede hacer un cultivo de las secreciones en el medio apropiado, como por ejemplo el de Tiger-Mayer, que este último es el más importante a la hora de realizar un diagnóstico y el que determina la presencia o no de la bacteria a nivel local de donde se esté estudiando. Por el contrario, la sífilis quizás sea un poco una enfermedad quizás más compleja en lo que sería su caracterización clínica comparándola con la gonorrea. También es una enfermedad de transmisión sexual, pero habitualmente lo que tiene esta enfermedad es que puede adoptar, o generalmente lo que hace es adoptar un curso crónico si se deja a libre evolución. Es producida por la Espirotheca treponema pallidum. Aquí tienen una imagen donde pueden ver que tiene diferentes ondulaciones, habitualmente gira sobre su propio eje, produciendo la imagen que pueden ver en pantalla, y habitualmente es de curso fluctuante en cuanto a su sintomatología o manifestación clínica. Puede dividirse en sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente, sífilis terciaria o sífilis congénita. Habitualmente lo que nosotros vamos a tratar son las 4 primeras. La sífilis congénita es de rápido diagnóstico. En la sífilis primaria se caracteriza por un chancro indoloro e indurado en el sitio de inoculación. Como pueden ver, en este caso vemos que el chancro aparenta como una herida abierta y a pesar de tener esta imagen, se presenta como una lesión totalmente indolora, y esto es un rasgo característico de las manifestaciones clínicas del chancro en el cuadro sifilítico. También se asocia generalmente a linfadenopatía regional, es decir, donde se encuentra asentado esta lesión, habitualmente va a estar rodeada por la presencia de diferentes ganglios linfáticos. Tiene un periodo de incubación de 3 a 90 días. Fíjense que
abarcativo es el periodo de incubación que puede tener esta enfermedad, por lo cual es un poco más difícil de precisar cuál fue el punto de inoculación o el momento exacto de la inoculación de este germen. En la sífilis secundaria tenemos una infección más que nada de carácter sistémico. Trata, digamos, o se desarrolla semanas a meses luego de la infección primaria. Incluye lesiones mucocutáneas, fiebre, malestar, pérdida de peso y alopecia. Principalmente las lesiones mucocutáneas podemos evidenciarlas como lesiones maculopapulares que pueden afectar la totalidad del cuerpo o puede verse solamente en lesiones o en localizaciones como las palmas de las manos o la planta de los pies. Cuando hablamos de sífilis latente se considera cuando la serología es positiva pero no hay signos o síntomas de la enfermedad. Se puede dividir en latente temprana o latente tardía, pero habitualmente estos términos han quedado en desuso y solamente se utiliza el término latente tardía, puesto que para tratar o calificarla dentro de una sífilis latente temprana se requiere un momento exacto en la infección por parte de la sífilis. Como es extremadamente difícil establecer este punto, se prefiere tratar todos los casos que se presenten con estas características como una sífilis latente tardía. En la sífilis terciaria, también es conocida como la fase final de la sífilis, se desarrolla entre el año 1 y 20 años después de la infección, pero lo que tiene de característica esta etapa es que produce un ataque directo a un órgano en particular. ¿Qué órgano más habitual es el que se encuentra afectado principalmente? Este es el que incluye lo que sería la neurosífilis, es decir, un ataque a nivel cerebral. Para poder realizar el diagnóstico contamos con diferentes pruebas, como por ejemplo la VDRL, que significa Venereal Disease Research Laboratory, y la prueba rápida de reaginina en plasma, es decir, la RPR, que cuentan con una determinada sensibilidad y especificidad, ¿sí? Estas dos pruebas son denominadas no treponémicas porque no son específicas para el diagnóstico de la sífilis. También tenemos la prueba de absorción de anticuerpos fluorescentes y a su vez también la prueba de la microhemoaglutinación, que son pruebas específicas para esta enfermedad, es decir, son las pruebas treponémicas. Me pareció interesante colocar este cuadro para que ustedes puedan apreciar la sensibilidad y especificidad que tienen estas diferentes pruebas a disposición y que en nuestro medio son utilizadas. También no tenemos que olvidar que la sífilis y la gonorrea no son los únicos dos gérmenes con los cuales se puede producir una uretritis. Es por eso que a grandes rasgos se divide la uretritis en gonocóxica y no gonocóxica. Aunque es una clasificación o definición antigua, hoy en día es bastante útil. Dentro de los gérmenes que podemos encontrar en la uretritis no gonocóxica, encontramos por ejemplo la Chlamydia trachomatis, el Ureaplasma urealyticum, la Gardnerina vaginalis y el Mycoplasma genitalum. Entre otros, hay más gérmenes que podemos encontrar en esta categoría, como por ejemplo el herpes simple en lo que sería la categoría de los virus o el adenovirus, y algunos parásitos como la trichomona, incluso también la escabiosis. Lo que tiene de particular, y es por ahí el hecho principal con lo cual no se realizan grandes pruebas para estos diagnósticos, aunque lo más adecuado es realizarla, es el tratamiento. Cuando uno, por ejemplo, va a una guardia médica, habitualmente si se encuentra con un paciente que tiene probabilidades de tener una enfermedad de transmisión sexual, realiza lo que se llama un tratamiento empírico, habitualmente con una inyección de ceftriaxona, comprimidos de doxiciclina y metronidazol, que en su totalidad producen un amplio espectro con el cual atacan a la mayoría de los gérmenes. El único que queda en el tintero y que podría merecer un tratamiento diferente, que es con penicilina, es la sífilis. En este caso es el único por ahí que, si tenemos un diagnóstico certero, la indicación es tratarla con penicilina. Pero puede pasar, digamos, de que no tengamos a disposición la posibilidad de realizar el diagnóstico de sífilis y podamos utilizar alguno de estos tratamientos de forma empírica, que no estaría mal tampoco aplicarlos. Espero que les haya gustado el video. Obviamente el objetivo de este video más que nada es llevarles a ustedes una simplificación del tema para que puedan tener un poco ejemplificado cuáles son las enfermedades que podemos encontrar en lo que serían las enfermedades de transmisión sexual. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios. Estoy a disposición para responder cualquier duda que se les presente. Muchas gracias.